Ecuador y México mantienen una balanza comercial deficitaria y evidentemente un acuerdo comercial que define un poco nuevas políticas de intercambio es lo que busca el Ecuador, incluso para ingresar a la Alianza del Pacífico, ya que México es parte de él. Para hablar del tema está con nosotros hasta ahora Luis Pastor, es CEO Advance de la consultora, a propósito de este tema. Señor Pastor, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Y sí, estamos, digamos, a la vuelta de la esquina de firmar un acuerdo comercial con México para luego, pues, gestionar el ingresar como miembros de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Y es importante tener en cuenta algunas cosas, y una de esas cosas es la diferencia o la asimetría que existe entre Ecuador y México. México tiene una población de 125 millones de habitantes, nosotros estamos en 17 millones y medio de habitantes actualmente. México es una de las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda más grande de América Latina por detrás de Brasil. En otros temas, México es la séptima potencia agrícola mundial, es uno de los más grandes productores del mundo de café, de azúcar, de maíz, de naranjas, y tiene una economía que está bastante diversificada. Por ejemplo, en México la industria representa casi el 31% del PIB, destacándose, por ejemplo, todo lo que es ensamblaje de vehículos, de electrodomésticos. También México es bastante fuerte, es uno de los principales productores mundiales de plata, zinc, mercurio. Entonces, lo que vemos es que es bastante asimétrico el tamaño de México versus el Ecuador, también teniendo que en nuestra balanza comercial, la balanza comercial de Ecuador es deficitaria. Ecuador el año pasado le vendió cerca de 50 millones de dólares a México y le compramos cerca de 230 millones de dólares. ¿Qué es lo que hicimos? Pues aplicamos una investigación, 1000 encuestas en Ecuador y 1000 encuestas en México para saber qué opinaban los mexicanos de Ecuador y qué opinaban los ecuatorianos de México. Cuando preguntamos qué opinión tiene de México a los ecuatorianos, tenemos que un 86% tiene una opinión buena o muy buena de México. Cuando preguntamos lo mismo a los mexicanos, tenemos que un 72% tiene una buena opinión de Ecuador. Sin embargo, tenemos que en México hay un 18% de mexicanos que no conoce o no ha escuchado nada sobre el Ecuador. Este es un tema importante. Señor Pastor, permítame, hay tres nudos críticos, decía la otra vez que conversé con el ministro Prado, estos equipos de negociadores que están sentados en esa mesa de trabajo con los mexicanos, y es que muchos de los productos que nosotros vendemos y exportamos lo tienen los mexicanos y ellos es ahí donde generan presión, porque evidentemente no les interesa. Banano, camarón, atún y todo lo que es derivado de pesca, cacao evidentemente y algo de café. También otras, vamos, pero claro, los mexicanos son un monstruo, efectivamente, pues su capacidad de producción triplica la nuestra. Entonces yo creo que ahí todavía no hay avances, a menos que usted conozca algo, porque para poder entrar a la Alianza del Pacífico necesitamos primero un acuerdo con México, y más allá de lo que han dicho las autoridades, ya llevamos 6 meses y no se ha escuchado un avance. ¿Sabe usted algo? Bueno, básicamente están trabajando. El ministro Julio José Prado dijo en una entrevista que estaba a la vuelta de la esquina el acuerdo comercial, pero básicamente desde nuestra perspectiva y en función del estudio que hicimos, Ecuador tiene que trabajar a marchas forzadas, tiene que trabajar muy rápido en que se conozca algo más del Ecuador en México y que se conozca la calidad de los productos ecuatorianos, porque cuando preguntamos a los ecuatorianos qué tal piensan que es la calidad de los productos mexicanos, el 58% de los ecuatorianos dijo que los productos mexicanos son de buena calidad. Cuando preguntamos lo mismo en México, el 30% de los mexicanos dice que los productos ecuatorianos son de buena calidad. Entonces ahí hay una muy buena diferencia. ¿Y esta diferencia a qué se debe? A que Ecuador conoce más de México que México de Ecuador. ¿Por qué conocemos más de México los ecuatorianos? Porque hemos consumido productos culturales mexicanos, hemos visto telenovelas mexicanas, programas mexicanos, hemos crecido con determinados tipos de programas que provienen de México, y eso nos exactamente, entonces eso nos hace que estemos más familiarizados con México que lo que están los mexicanos con los productos ecuatorianos. Entonces creo que es urgente
que el gobierno ecuatoriano trabaje en posicionar al país y posicionar la oferta de los productos ecuatorianos, sino además de esa simetría va a ser difícil que los exportadores ecuatorianos puedan entrar a competir en México. De México ya hay inversiones en el Ecuador, inversiones importantes, por ejemplo, tenemos a FEMSA en el Ecuador, tenemos a Arca Continental en el Ecuador, sin embargo de Ecuador en México no hay tampoco mucha inversión. Bueno, sí, la cultura mexicana es un monstruo, vamos, que en todo cumpleaños nunca falta un mariachi. Ya no hay los lagarteros, esos guitarristas que teníamos en la época de nuestros abuelos, sino el mariachi, entre otros elementos de la cultura mexicana. Pero vamos ya a lo técnico, a lo macroeconómico. Los aranceles son también un problema. Y es que Ecuador todavía, a pesar de esa política de desacelerar, o mejor dicho, desregularizar los aranceles de ciertos productos importados, sobre todo las materias primas que vienen de México para la producción de algunos bienes de capital en el Ecuador, también los mexicanos tienen mucho arancel proteccionista de sus industrias. ¿Cuáles son esos ítems arancelarios que cree usted que deberían ser menos difíciles de aprobar en ambos países? Bueno, yo creo que en ese tema cada país está analizando cuáles son sus sectores más sensibles. Entonces, los sectores sensibles son aquellos en los que la producción, por ejemplo, de Ecuador puede verse afectada por la importación de productos mexicanos. ¿Qué tenemos allí? Por ejemplo, tenemos productos de línea blanca, tenemos cerámica plana. Entonces, esos ítems van a tener un proceso más largo de desgravación, porque no puedes de un día al otro quitarle el arancel y va a ser más difícil que ese tipo de productos puedan adaptarse a este nuevo escenario, y tienes que darle un tiempo para que puedan ser competitivos. Un problema importante del Ecuador es la competitividad, pensando desde una perspectiva en que nuestro salario básico está en $405, mientras que en México está cercano a los $200. Entonces, ese también es un elemento que hay que considerar y que hay que cuidar. No estamos diciendo que el trabajador no deba tener un salario digno, pero estás digamos, a punto de firmar un acuerdo con un país cuyo salario básico es la mitad del salario de los ecuatorianos. Claro, es que la capacidad de consumo de un mexicano promedio es mucho más alta que la nuestra, pero México es un país caro en relación a nuestros costos. Ya hablando de agendas internas, y usted viene apunta a eso de la agenda de competitividad, el gobierno tiene pendiente ahí muchos temas, y en la reforma tributaria nueva algo se intenta hacer para ayudar en el comercio exterior, por ejemplo, de no cobrar el IVA o disminuir el impuesto a la salida de divisas. ¿Eso también es parte de estos acuerdos que se están dialogando entre ambos países? Yo creo que más que parte de los acuerdos es ya una agenda interna que tiene el gobierno nacional, tratando de eliminar determinado tipo de impuestos que lo que hacen es no atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas no atrae inversión extranjera, y está tratando de corregir algunas distorsiones que se han producido en materia tributaria. Sin embargo, es un impuesto que te genera al año más de $1,000 millones, que por lo tanto no es que lo puedas retirar de la noche a la mañana, porque te agrandaría el hueco fiscal que en este momento tiene el Ecuador. Finalmente, ¿usted cree que a marzo del próximo año ya podríamos tener firmado el acuerdo con México para entrar ya de lleno a lo que sería la Alianza del Pacífico? Porque pasan los meses y me parece que no sé si al primer semestre del 2022 Ecuador ya sea parte de este gran bloque del Pacífico. Personalmente considero que para esta fecha ya tendríamos un acuerdo con México y se estaría ya trabajando en el ingreso con pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, siempre, como decíamos, el gobierno ecuatoriano está analizando esos sectores sensibles que tenemos en el Ecuador, porque son sectores que podrían verse seriamente afectados con el ingreso de productos mexicanos. Entonces, eso hay que tomárselo con pinzas también. No es una carrera, no es que mientras más pronto nosotros estemos ya como miembros de la Alianza del Pacífico va a representar una solución a todos los problemas económicos del Ecuador, porque vamos a exportar más. Sí, podemos o tenemos más opciones de exportar, pero también los productos o determinados productos ecuatorianos pueden verse afectados. Entonces, hay que hacerlo, como dice el gobierno, pues más de Ecuador en el mundo y más del mundo en Ecuador, pero también protegiendo el empleo de los ecuatorianos.
Don Luis Pastor, presidente de la consultora Advance, muchas gracias. Gracias a ustedes, un buen día. Gracias a los oyentes. Con el señor Pastor hemos analizado lo que es esa relación comercial con México y cómo podríamos aprovechar este tema para efectivamente vender más al Ecuador, como dice el gobierno, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador.